¿Estamos grabando? Creo que sí. ¿En serio? Fíjate No bien sé. la tecla ahí. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? Yo soy Nix. Yo soy Gustavo. ¿Cómo te ha gustado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé. La verdad que no sé. Ni sé cómo un está. día domingo sin fútbol. Estamos tristes. Sí. Así que vamos a buscar algo para entretenernos. Estamos hablando, la otra vez nos juntamos y hablamos un rato largo. Muy largo. 2 horas. Casi 3. Sí, yo volví a escuchar la grabación y me dormí por la mitad. Yo la escuché 4 veces. Sí. Porque había cosas que no entendía. Claro, la cuarta vez no la entendí, Sí. como diría Sí. Lele Lutier. Te juro. No, hablamos la otra vez, habíamos hecho una especie de audio de radionovela. Sí. Hablando del origen del manga, habíamos hablado del origen del manga, llegamos después Sí, hasta- un poco lo del anime, un poco la repercusión que tuvo por acá en Argentina Sí. y en el Mercosur. Llegamos después a lo último a tocar un poco el tema de los géneros en Japón, como están Sí. muy divididos los géneros del cómic, todo. Y en esa parte, cuando estuvimos hablando un poco de los géneros más populares, shonen y shoujo, mencionamos los subgéneros. Un poco, sí, un poco por encima de los subgéneros. Claro, dentro del shonen por ahí el deporte, la lucha, eso es lo más populares. Pero después cuando volví a casa me quedó picando algo. Me acordé de algo y dije... Nos faltó el yaoi y el Nos yuri. faltó el yaoi y el yuri. Dije, Dios mío, vamos a tener que hacer un programa especial Sí. de 3 horas abordando este tema que... Joder, nomás que no vamos a hacer eso. Sí, no vamos a hacer. Vamos a Descuiden hacer. que vamos a hacer. Sí, sí, Pasa la moto de Canea de fondo. sí. Sí. Queremos contar que estamos acá nosotros en el barrio de los payasos. Te juro. Así que están las pandillas motoqueras de fondo. No, pero es verdad, cuando estaba volviendo a casa me acordé de algo, dije, había un subgénero dentro de lo que es el shonen que no nombramos, y yo creo que se ve más que nada al hecho de que es un género medio muerto en el tema de mangas. Por ahí en animación se ve cada tanto. Claro, claro. Sale pero- cada temporada, sale algo. pero tuvo su época dorada ya en los 70, 80, incluso acá en Argentina. Estamos hablando de los robots gigantes. Esto es muy propio de los japoneses. Bueno, creo que en otra parte del mundo, en cómics occidentales, se veía mucho el tema de... Por lo menos en los yankees no conozco, salvo que en X-Men aparecían los robots gigantes, eso que Claro, querían los atrapar. sentinelas y Claro. algo así, pero no eran protagonistas. Exactamente. Como los famosos chokusokas Sí. japoneses. Y entonces me acordé que era un subgénero muy fuerte dentro del shonen en su época. O sea, ocuparon muchas páginas de legendarias revistas, como la Shonen Jump incluso. Y acá en Argentina habíamos hablado también de que tuvimos varios animes en esa época que fueron muy famosos. Claro, Mazinger Z. Mazinger Z, Hades. obviamente es el referente número uno Mm. de los robots gigantes. Esta obra de Go Nagai, que también es autor de Devilman, que ahora se anunció que Netflix va a hacer una adaptación de Devilman. Oh. Que supongo, yo creo que Tekken la habrá plagiado con Dios mío. Devil Jin y Devil Kazuya, la habrá plagiado a Devilman. Hay unas similitudes muy extrañas. Ja. Y ha habido incluso crossover de esta obra de Devilman, como por ejemplo Cyborg 009 de Yotaro Shinomori, que mencionamos la otra vez. Ajá. Culpable de hacer mangas de los superhéroes japoneses como Kamen Rider o Skullman, o sea, muy, muy conocido. Y el propio Cyborg 009 que Claro. mencionaba recién. Y es un género que sí, muy abandonado en el tema de los mangas, pero que abrió mucho camino para el tema de esto de los robots gigantes, incluso en sagas de videojuegos, en películas. Incluso yo creo que en Occidente se tomó en algunas producciones cosas de los robots gigantes, sin ir más lejos. Pacific Rim tiene Está recontra basado. mucha influencia Sí, de lo que son sí, los sí. robots gigantes japoneses. Sin ir muy lejos, los enemigos que aparecen en la película son denominados kaiju, como los legendarios monstruos japoneses, al estilo Godzilla y su... Todo un homenaje yankee a. Claro. Pero es un género muy propio de Japón. Vamos hablando un poco de Mazinger, así para mencionar por arriba, que la mayoría de los que están pasando los 30 años más o menos se recuerda de Mazinger, que era este mecha gigantesco piloteado por Koji Kabuto, que era un misógino machista. Dios mío. Sí, muy japonés. O sea, creo que le llegaba a pegar a su novia Sayaka en algún capítulo. Dios. O a tirarle insultos, así en la onda de andar a lavar los platos. Lo que han sido Y los dejar- pasos de los años que ahora ya. Claro. Y como te decía, es medio raro que sea muy propio de Japón. Entonces yo creo que tiene que ver también con lo que hablamos la otra vez de la guerra. O sea, la guerra influyó mucho en el tema del mercado del manga, y posiblemente en el tema de los robots gigantes también haya Claro, influido. es como que en realidad
crearon un enemigo que no fuese un enemigo local terrestre. Claro, nos inventamos unos seres del inframundo, del claro, espacio. Para meter guerras intergalácticas, digamos. Claro, en el caso de Messenger, muchos se acordarán, el enemigo principal, el primero, era el Dr. Hell, que era todo esta trama de arqueólogos que andaban investigando una civilización en una isla de Grecia y encuentran los restos de una civilización antigua que utilizaba estos gigantes mecánicos. Bueno, y el Dr. Hell queda loquísimo, se pira, mata a todo su equipo y termina con la idea de poder hacer el mundo. Claro. Obviamente, la idea más lógica si te encontrás con una civilización que tiene robots gigantes. Y bueno, uno de los el compañero científico termina salvándose, va al Japón, en la ladera del Monte Fuji encuentra un metal que es el Japanium, y con esa aleación hace el legendario Mazinger Z, que tenía toda una serie de artilugios al estilo del auto de Meteoro, digamos. Tenía los Rocket Punch, claro, los típicos puños que se desprendían del cuerpo, los láser, los rayos fotónicos, claro, sí. El Jet Builder, un montón de artilugios que a nosotros nos hacían pasar un buen rato en esa época, nos imaginamos piloteando. Pero bueno, ahí no fue el que inventó el género. O sea, antes ya existieron varios títulos de robots gigantes, pero hay que, así como dijimos que Tezuka fue como el que impulsó todos los cambios en el manga, Gonagai fue el culpable de impulsar muchos cambios y introducir novedades dentro de este género. Por ejemplo, el término mecha se usó por primera vez en Mazinger, precisamente. Mira, el término mecha y el término super robot. Y además ciertos estilos que después copiaron otras series, las introdujo él. Esto de varias partes del robot que se ensamblan en el aire o algo así es de Kotetsu Jet, que es otro robot de Gonagai. O esto de, por ejemplo, varios vehículos que al estilo de Argas, que se unen en uno solo, al estilo de Voltron. Sí, al estilo de Voltron. Bueno, eso lo introdujo en Getter Row, que fue otro de sus obras conocidas. Que capaz eran pavadas que no servían para nada, pero eran estéticas, claro. Sí, eran agregados estéticos, pero que fueron muy imitados después y que representaron una novedad en su época. Mazinger salió a principios de los 70, por ahí causó toda una revolución. Después recordemos que después de Mazinger Z vino Grand Mazinger, que ahí era cuando a Koji Kabuto lo rajan para Estados Unidos. Queda a cargo su medio hermano, que era el chico este que había adoptado su padre, y pilotea el Gran Mazinger. Después de Grand Mazinger va a venir UFO Robo Grandizer, que también se llegó a ver un poco acá. Que ese fue el que yo más vi de la saga. Sí, fue este robot muy al estilo de Mazinger, que salía dentro de un ovni gigante. Acá ya entraba el tema de los invasores espaciales. Sí, el protagonista era Duke Fleet, un personaje que venía de otro planeta, escapando de una invasión, y bueno, todo este tema. Y hubo una última producción que había sido God Mazinger, que le fue muy, muy mal en el propio Japón, así que imagínate, lo sacaron de la línea de obras canónicas. Qué raro. Así que nada, fue un fracaso, porque era un bodrio, era como una especie de ídolo de una civilización antigua que tenía una espada como arma, lo único. Vos sabés que suena algo No, vos sabés que en realidad suena algo que hicieron, viste que estaban por largar la película, ahora o largaron la película de Transformers. Ah, buenísima. Bueno, y está ubicado en la saga, en la época de Camelot. No, sí, he escuchado unas críticas preliminares y desde ya que me parecían un bodriazo todas las anteriores de Michael Bay, pero esta última dice que se lleva escuchando eso me relacioné con eso que me está diciendo. Sí, escuché una especie de breve sinopsis y ya no me dieron ganas de... Sé que ellos también miraron esto, sí, como habrán visto. Sí. Pero claro, o sea, venir de Mazinger que tiran los Rocket Punch, que tiran rayos láser, rayos de calor por los ojos, y un robot con una espada. O sea, claro. Bueno, ya fue malísimo. Con el correr de los años igual Gonagai siempre se siguió reinventando. Salieron películas en que se enfrentaban Mazinger con Getter Robo, Mazinger con Devilman, Mazinger contra Godzilla, de todo un poco. O sea, siempre robando con guante blanco. Sí. Y también salieron versiones en manga bastante bizarras, bastante extrañas. Había salido, recuerdo, una especie de recopilado de
otros autores que hacían sus propias historias autoconclusivas de Mazinger. Era como una especie de tomos recopilatorios. Los doujinshi prácticamente. Sí, había casos muy extraños, como por ejemplo uno donde Mazinger era un humano. Wow. O sea, era un hombre muy corpulento, creo que era un... ¿No será algo así como el Killer Robot Z? Ay, Dios mío, Dios me libre. Pobre Go Nagai. Sí. No, era una especie de boxeador, me acuerdo, o luchador, algo que había quedado ciego. Y Koji Kabuto, entonces para guiarlo, se subía en sus hombros, Cocochito. No. Y lo guiaba como si estuviera guiando el robot. No. Bueno, hasta esas cosas extrañísimas me encontramos de Mazinger, imagínate. Ahora por el aniversario, o vaya a saber por qué excusa, está por salir una nueva producción de Mazinger, una película. Hay unos trailers dando vuelta, realmente promete bastante, todo en perfecto 3D obviamente, bastante bien pulido, así que estamos teniendo como un revival de películas de series viejas, ¿no? De las viejas glorias. Pasó hace tiempo con Harlock, sí, que estaba bastante Godzilla bueno. ahora que va a salir, Mazinger Z, es como que estamos recuperando un poco de... Claro. Y todas medio, o la mayoría, todo en 3D ahí. Sí, bueno, hay que aprovechar las tecnologías. Renovando aires, digamos. Y si no metemos 3D en Mazinger, que eran todo mecánico, ¿de dónde vamos a usar el 3D? ¿Dónde va a meter? Pero, bueno, Mazinger fue lo más conocido, pero acá en Argentina tuvimos también Jinete Árvegas, Jinete Sale tenía un mecha, aunque muchos no se acuerdan, pero tenía el ariete este. Sí. Super Láser, que también se llegó a ver acá, que era Laserion, se tradujo como Super Láser. Yo diría que yo pondría Macros en esa categoría, sí, pero no por los Valkyries, sino por la nave que se transformaba en robot. Claro, bueno, ya me estaba olvidando de ese detalle. se transformaba en robot. Pero sí, se salió un poco del molde esto del estudio Arlan. Tenían como un poco más de space opera, digamos, y ya cambiaron esto del... O sea, fusionaron un par de cosas y bueno, metieron algo de robot gigante, medio robot gigante. Claro, lo que era muy común en los robots gigantes como Mazinger y toda la seguidilla de robot gigante era esto del, por ejemplo, el enemigo de la semana. Creo que fue algo inventado por Mazinger incluso. Claro. O sea, toda la semana parecía un enemigo, o sea, era derrotado y la siguiente semana otro enemigo, digamos, y seguía esta fórmula. Y todas las demás series y mangas copiaron un poco esta forma de... Como toda la serie de los Sentai tienen esa cosa también, ¿no? Claro. Y uno ahora se pregunta, después de grande, que se cree inteligente, preguntaba por qué no se le ocurrió al Dr. Hell mandar a toda su horda de robots y no, mandar a uno para que más le hiciera pelota. Es lo mismo que uno dice con los Power Rangers, porque puta el enemigo final nunca pone todos los enemigos y le manda uno por uno para que sean derrotados fácilmente. Claro. Y mucho tiempo estuvo como ahí en el aire Mazinger hasta que... 90, creo en mediados de los 90 había salido un juego para la Play que era el Super Robot Tyson, que eran varios robots gigantes de diversas series que se enfrentaban entre sí. Había un rejunte. Sí, había Valkyrie, como Mazinger. Claro, como una especie de Marvel vs. Capcom, una cosa por el estilo. Exactamente. Bueno, y ahí introdujeron el Mazinger Kaiser, que después iba a salir en un formato de OVA y fue como una especie de resurrección de Mazinger. Fue la verdad que la animación fue espectacular. Sí, yo vi algo de eso. Estaba muy buena la animación, la onda bastante oscura, porque Go Nagai, tenemos que decirlo, es bastante oscuro en la historia que cuenta. Por ahí lo más inocente es Mazinger, pero en lo que sea sus otras obras tienen mucho de contenido sexual, de gore, bastante perturbador las cosas que se muestran. Bueno, casi tirando un seinen, digamos. Exactamente. Creo que le gusta un poco esa onda controversial a Go Nagai. Si existen así las novelas oscuras, este es un manga oscuro. Exactamente. Bueno, después que pasó toda la época de oro de los robots gigantes, por ahí continuaban saliendo esporádicamente algunos que otros, que por ahí recordamos. Y por ahí, como te decía yo, no solo en el anime, o sea, se tomó mucho esto para lo que eran juegos y películas. Tenemos la Xenogear, el famoso juego popular. Que hacía mucha referencia a los robots gigantes, en algunas partes por sobre todo, porque si bien manejaban robots gigantes, había otras donde se fusionaban y creaban robots mucho más gigantes, y después esos robots gigantes se fusionaban otros robots más gigantes todavía, pero bueno, que murió en la PlayStation, después creo que Namco la continuó como Xenosaga. Después tuvo como una especie de heredero espiritual que es ahora la saga X. Xenoblade, pues. Xenoblade, sí. Xenoblade. La última creo fue solo X, creo que se llamó. Para la Nintendo Wii. Que no era ese que tiene como 500 horas de juego. Sí, bueno, creo
creo que de los últimos baluartes del RPG que Sí. queda, porque lastimosamente los RPG están muriendo un poco. Teníamos, me acuerdo, el Armored Core de PlayStation, este juego de mechas también. Había un RPG que vos jugaste. El Vanguard Ahí está Bandits, el el Vanguard Bandits. Sí. Me recuerda mucho tenía esa onda a Escaflón, Sí, que eran estos robots míticos dentro de un ambiente medieval. No sé si las fechas calzarán como para que ellos hayan hecho posterior a Scaflón, no dudo, pero no sé. Sí, la verdad que es posible que coincidan porque bueno, estamos hablando de la PlayStation, el PlayStation del año 97, Scaflón es más o menos ese año, así que puede ser. quizás haya Habría que ver, pero... una ligera Sí. influencia de eso. Bueno, dijimos la saga Xenogear. Sí. Teníamos también en series, por ejemplo, recuerdo Nadesico, que Nadesico tenía algo gracioso porque Nadesico era esta serie del espacio de Kiya Samilla, que manejaban una nave que se llama Nadesico precisamente, Sí. y los tripulantes de esta nave veían una serie, o sea, dentro de la propia serie veían una serie, Ah, sí, claro, sí, que sí, era sí, de sí, unos sí. Chokusoka al estilo muy Messenger. Sí. Y es como que se volvió tan popular dentro de la serie que sacaron un spin-off precisamente basado en estos mechas gigantes de Nadesico. ¿Qué otro? Vandreat, me acuerdo. Vandreat de las chicas esculturales, Ah. del protagonista que parecía Bueno, ahí está como que se empezaba un poquito a degenerar un poco el y género. bueno, había que complacer a la Era la época en donde empezó a predominar mucho el harén. Entonces como que rebuscaron fusionar el Mezclar género, un poco sí, el de los mechas de los con el géneros. harén, sí. Y nació esa cosa que fue Andrea. Que obviamente estuvo bueno. Sí, o sea, sí, estéticamente estaba. El problema es cuando ya hay 100 series de esas. En menor medida por ahí se vio algo en Infinite Reviews, tenía también Robot Gigante, por ahí no eran muy protagónicos, pero estuvo en Bokurano, esta serie, muy buena serie que tengo que decir que no la terminé de ver, o sea, siempre prometo que la voy a terminar de ver, pero la premisa está bastante interesante. Eso ya es un poquito más cercano a nuestros tiempos. Sí, eso ya pasando los 2000. Bueno, en los 90 tenemos Scaflón, que es de obra de Shoji Kawamori, que es el diseñador de Claro, los que fue Valkyries uno de Macro. los 2 o 3 géneros que marcaron también épocas, ¿no? Porque fue Scaflón y no sé si podemos nombrar Evangelion. Obviamente. Y creo que fue la reinvención de los mechas gigantes, fue Evangelion. O sea, de golpe te encontrás con estas criaturas, estos robots medio orgánicos y que nada tenían que ver con la forma de estos lavarropas gigantes que había, nada, eran totalmente diferentes, unas cosas delgadas, encorvadas, que se asemejaban más al Yori Yagami transformado del Te King of juro, Fighter te juro. claro, con Messenger. Pero a mí se me hace que jugó un King of Fighter. Claro, fue una reinvención total del género, o sea, cambió Sí. muchas cosas. Por ahí hoy en día muchos hablan de Evangelion y por ahí no se fijan en pequeños detalles por ahí que fueron una novedad en su época. Por ejemplo, el hecho de que los robots tenían una carga de energía limitada. O sea, tenían que estar enchufados a un toma corriente. Claro, O sea, en los anteriores, digamos, que como que no hacía falta la explicación no, de cómo se tenían, alimentaban sí, de energía. tenían o sea, energía infinita. sí. Pero en Evangelion tenían una carga limitada. Claro, le buscaron cierto realismo, le buscaron más humanidad a los propios robots, por decirlo de una manera. Y por sobre todo se basó mucho en la psicología de los personajes. Que tanta bola no se le da a los personajes en sí, a los protagonistas. Y Claro, bueno, es que bueno, si vamos al caso, en el tema de los super robots, por ejemplo, los protagonistas eran los mechas. O sea, claro. El protagonista estaba ahí porque estaba y bueno, los piloteaba, pero el protagonista Claro, en sí y, de la serie, lo lindo del era show, ver el show de las batallas en sí, digamos, ese era el protagonismo que tenían los claro, robots. por eso te decía que por ahí Macro se escapaba un poco de la temática de los robos gigantes porque Claro. se enfocaba más en una especie de space opera con este triángulo amoroso, una cosa muy novelesca, digamos. Y Evangelion influyó mucho en lo que serían las series de robots que le seguirían después. Por ejemplo, me acuerdo de Raxifon. Raxifon, cuando iba a salir la serie de Sunrise, Sí. se había ideado como una especie de homenaje a las series de mecha de los 70 y 80. Pero creo que la influencia de Evangelion fue tan grande que dijeron, bueno, vamos a hacer algo un poco más complejo. Claro. Y se terminó yendo para el lado de los tomates. Digamos, es una historia que nada tiene que ver con los robots de los 70, sino una cosa de intrigas, de realidades que no son realidades, digamos, con ciertas revelaciones hacia el final de la serie. Bastante interesante. Kawamori dijimos que había hecho Scaflón, que fue el autor de
digamos, el culpable de los diseños de los Valkyries Sí, de sí, Macross, sí, sí, sí. también hizo después otra serie como Eureka Seven, estos mechas que van en unas tablas de surf, Ah, sí, sí, sí. Que, un poco original. sí, donde volvía de nuevo a tocar el asunto de los marcianos, que por ahí estaba un tema perdido durante los 90 y durante el 2000. Sí, los enemigos Luego, ya no sí, venían tanto. sí, era más terrestre, algo que era inventado Sí, por otras o personas. mitológicos, Sí. o cosas así religiosas, pero Entonces, no tanto el clásico Eureka invasor. Seven como que volvió a retomar el tema de lo extraterrestre y ataques alienígenas. Claro, y ahora sale una nueva continuación de Eureka Seven, estuve viendo por ahí. No sé si en formato serie, en formato OVA, en formato película, pero bueno. Pero va a haber algo nuevo, digamos. Va a haber algo nuevo. Kawamori también hizo otra serie sí, ¿Cuántas series? que estuvo interesante, que fue Sousei no Aquarion. Ah, sí. Sí, que De esa- este sí recuperaba un poco el estilo de las viejas series de mecha. Sí, sí, sí. Era una cosa Una cosa muy rara también, porque ahí también mezclaba un poco de como que su propia mitología tenía con el asunto de, no sé si de ángeles, la verdad que creo Claro, había la una civilización de seres alados, Sí, sí, una sí, cosa sí. así. Pasa que yo vi la segunda temporada y no vi la primera, extrañamente. Bueno, yo vi la primera, no vi la segunda, así que después aunamos Claro, conocimientos conocimiento. y sacamos una conclusión. Pero bueno, Kawamori estuvo como muy ahí en el tema de robots gigantes y todo eso. Una de las series, yo creo de las últimas que a mí me gustó mucho, me llegó bastante y que me dio pena que haya quedado ahí bastante abierto su final, fue Break Blade. O sea, Que si alguien no vio, yo siempre lo recomiendo. O sea, va a tener un final muy abierto porque queda ahí a la mitad del manga, entre esta guerra entre naciones. Y que me recordaba un poco a Escaflón también, porque el contexto es medieval, no hay nada de tecnología, no hay nada futurista. a ver, ¿cómo era la historia? La historia es de este continente ficticio, o sea, donde se muestra la zona donde están los personajes principales, es muy desolado, una zona muy desértica, y donde existe un reino. El protagonista, Raigar, de este manga y de esta serie, asistía a una academia que estaba dentro del reino, donde conoce al que va a ser el futuro rey, Claro. y a la futura reina, y a un personaje que va a ser el antagonista por excelencia. Hay que aclarar que en Sasuke, exactamente, el diseño, bueno, un poco así. Sí, sí, también. Tiene sí. cierta reminiscencia del clásico. El típico pelonero cortito que después hace el malo maloso, digamos. Que es muy bueno en lo que hace, Sí, por sí. naturaleza. Y en este mundo ficticio, hay algo que es una habilidad natural con la que nacen los seres humanos de este planeta. Todos menos. Como siempre, todos menos. Tiene que haber una excepción para que el protagonista sea Sí, protagonista. sea protagonista y sea único, digamos. Sea único. Por más que esa cosa única que le haga a uno. Sea una desventaja. Sí, sea una desventaja. Sí, tal me cual. hace acordar un poco a Majutsu no Index. Sí, Creo que el sí, protagonista sí, tenía sí, una sí. habilidad que era... Sí, una porquería, sí. pero le ayudaba. Claro, anular cosas nomás, Sí, sí, pero sí. en sí, bueno. Como decía, y en este planeta, en donde sucede la historia de Black Blade, los humanos tienen la habilidad de manipular el cuarzo. O sea, es como si fuera una especie de habilidad magnética, así como, como la piedra de imán atrae el hierro. Sí, un poder como que para poder mover cosas, digamos. Claro, buena generar cosa, movimientos. pero es una habilidad innata. Claro. No está visto como poder, como magia, como nada. Claro, Es natural, todos nacen con eso. Y esto que lo que produce, que todo lo que sea maquinaria, automóviles, los mechas, los robots, tengan mecanismos que funcionan con fibras de cuarzo. Claro. O sea, todo lo que sea ligamentos y cuerdas y cables tensor y todo lo demás, está hecho de cuarzo. Claro. Entonces la gente manipula sus vehículos con esta habilidad. Pero el protagonista, como decía Raigar, no tiene esta habilidad, nació, es uno entre 10 millones Claro. que no tiene esta habilidad. Y todo se va a desencadenar cuando recibe el llamado de su antiguo amigo, que es el rey ahora, porque están pasando por un estado de guerra. Hay unas naciones que están en guerra entre sí y justamente este reino está en el medio de todo el conflicto. Y casualidad que entre medio de esa guerra, en Exactamente. unas excavaciones que están haciendo, descubren un antiguo mecha, Claro. el Delfinus, que ninguno de los operarios de este reino puede hacer funcionar porque extrañamente este mecha, que aparentemente pertenecía a una civilización que existió mucho tiempo antes, Claro. no funciona con cuarzo, o sea, funciona de manera analógica, es decir, con palancas, pedales. Medio como que acá se revela algo también un poco, o sea, te da a entender como que
como que la civilización, digamos, claro, la actual que está, claro, no es la que se conoce. Claro, no es la que siempre existió. Sí, hubo alguien antes que, bueno, vaya a saber por qué razón se extinguieron. Claro, y el protagonista debe ser como una especie de descendiente más directo, digamos. Todo eso. Y ahí arranca la historia, digamos. Rhaegar es el único que puede mover esta enorme máquina, y que, bueno, de ahí viene el nombre de la serie, que es Break Blade, espada rota, porque es básicamente cómo se lo ve al robot. Es como una espada rota, como una herramienta que perdió su fin, o sea, claro, que no sirve pero y encima para lo que fue claro, hecho. pero encima lo bizarro, porque claro, todos tienen sus robots y todos tienen el poder para mover esos robots, pero ¿cuál es la ventaja que tiene este otro robot, digamos, que no se mueve con poderes sino a base de movimiento de una persona normal? Es que tiene mucha más fuerza que todo el resto de los robots juntos, o sea, pero requiere de una pericia bastante importante, y además tiene lo mismo que te decía de los EVA. Tiene un tiempo limitado de poder. Sí, sí. O sea, tiene que recargarse un tiempo para volver a activarse, así que no es que puede batallar por un prolongado tiempo. Y esta serie, o sea, Break Blade, se había alargado primeramente como 6 películas. Después lo transformaron en serie dividiéndola en 12 capítulos. Sí. Dividieron cada OVA o película en 2 capítulos. Lo bueno fue que en la versión serie agregaron escenas nuevas que no estaban, así que no es que simplemente cortamos y un copy-paste de las películas, sino que agregaron escenas nuevas, así que está bueno ver las dos. Pero lo dicho, o sea, al ser una serie de 12 capítulos o 6 OVA o 6 películas, como uno le quiera decir, no adapta todo el manga, porque el manga hasta el día de hoy se sigue publicando. Claro, ese es lastimosamente la contra que tiene, pero por ahí vale la pena verlo, porque me parece que uno de las series de robots gigantes que más me ha gustado en los últimos tiempos ha sido ese. Claro, porque, a ver, uno menciona así la historia, pero en realidad lo que está copado son los personajes, el contexto de la historia. Es como mirar, qué sé yo, el Rey Arturo, la historia, y ver el típico personaje que se hace con pinche del protagonista, que es re loco manejando los robots, que es más capo que el mismo protagonista. Sí, siempre hay uno mejor. Claro, y que tenés enemigos que son re buenos y que son malos, pero son malos porque tienen un porqué de ser malos. Además, claro, obviamente hay una razón detrás. Claro, y hay como 2 o 3 reinos, digamos, confrontados, que, bueno, tienen toda su historia detrás, digamos. Así que es uno de los recomendados. Al no Zero también había empezado bien. Yo creo que le perdí un poco la fe en el camino. Sí. La primera temporada estaba interesante, terminaba con un final bastante traumático, me acuerdo. Sí. Es más, si le terminaban ahí en esa primera temporada, claro, iba a estar bien. Iba a estar bien. O sea, lo dejamos ahí y ya está. A mí igual la segunda temporada de Halo 1-0 no estuvo mal. Sí tuvo muchas críticas con respecto al protagonista y a su antagonista un poco, por cómo continuaron con sus peleas. Pero dentro de todo estuvo aceptable, qué sé yo, en comparación a series que hay ahora, como el Macross Delta. Uy, bueno, vamos a hablar otro día. Eso sí que otro día. O ni hablaremos, creo que no vale la pena hablar de. Pero, no sé, no entraría, creo que nos estaríamos olvidando otra cosa también. ¿Pat Labor? Bueno, eso es lo que yo estaba esperando, a terminar de hablar de todas estas cosas, que no era mi intención. Sí. Era todas unas cosas, no, mentira. No, es que en algún punto íbamos a llegar al tema de la división, porque cuando estamos hablando de los robots gigantes, mencionando los super robots, pero en el tema de robots gigantes hay otra vez una división. Están los super robots, que son estos robots casi mitológicos, que tienen unos poderes un tanto mágicos, donde el protagonista, el que lo pilotea, generalmente tiene que gritar el poder que va a activar, no sé por qué. El clásico. O sea, y es un poco de fantasía mezclada con ciencia. Sí. Y del otro lado tenemos los Real Robots, que los Real Robots ya van por otro lado. A finales de los 70, Tomino larga la que va a ser uno de los, creo que, referentes culturales de los robots más venerados de Japón. Creo que está a la altura de lo que sería un Star Trek, un Star Wars, algo así. Claro. Gundam tiene realmente una hueste de seguidores impresionante. Bueno, sin ir más lejos está esta especie de modelo en escala real del Gundam en Japón. Sí, había visto la bueno, imagen. ese más o menos uno se da cuenta de la influencia que tuvo Gundam. Y como decía, en los finales de los 70 por ahí salió la primera serie de Gundam, que fue el que abrió un poco el camino a lo que van a ser los Real Robots. A finales de los 70. A finales de los 70, exactamente. Bueno, hay que acordarnos que a principios de los 70 empezó Mazinger, hubo toda una década de super robots, y
y creo que hubo unos intentos de Real Robot, pero fue Gundam como el que instauró. Claro, pero yo digo, pensando, ¿no? Porque acá nosotros llevamos el Gundam recién como... Pasa que lastimosamente acá no, en Occidente, en Argentina, no sé, en otras partes de Occidente, pero no nos llegó nada de Gundam. Lo que recibimos fue lo que voy a mencionar, Sí, que lo fue del el Wing, paraguayo, sí. lo que fue el Gundam Wings, que nos llegó porque fue quizás lo más comercial que podía haber de Gundam. Era una especie de Backstreet Boy con mechas, digamos, de los 5 pibes lindos Sí. que manejaban unos mechas muy estéticos, muy bonitos. Que por cierto mi favorito era el Sunrock de 4, de 4, porque era el que menos pelaba esto. Todos los otros eran muy buenos. El pobrecito de... Eran todos muy invencibles todos los Sí, de 4, siempre elijo yo el que sale perdiendo. Claro. Pero fue lo que nos llegó, o sea, todo lo anterior de Gundam, lo que había marcado toda una generación, lastimosamente no nos llegó, así que vimos muy poco y nada de lo que realmente es la saga de Gundam y realmente los títulos que marcaron lo que iba a ser la estética general. Porque Gundam, a pesar de que es medio complicado, porque las historias como que ocurren en un mismo tiempo y algunas no, como que ocurren en un universo paralelo. Claro, eso te estaba por decir, para mí varias de las historias ocurrían como que en universos diferentes nomás, medio que siempre apareciendo como protagonistas los robots, digamos, los Gundam. Siempre tienen la misma base, de que son robots que a veces no se sabe ni de dónde salieron, pero son súper poderosos y solamente hay 5 o 4 de esos que siempre lo encuentran por algún lado. Sí, en teoría se ubican dentro de una línea de tiempo, una misma línea de tiempo, pero hay historias que están como inconexas, parece. Claro, en un universo alternativo. Pasó como Macross, también creo que las últimas entregas fueron bastante... No, la última sí, bastante lamentables. Lo de Macro, la última fue muy lamentable. Bueno, con Gundam pasó algo así, también fue decayendo un poco la calidad. Me parece que Tomino se fue de vacaciones y dejó... Pero es bizarro porque no quiero mencionar tanto lo de Macro porque es una serie conocida, pero... Y uno no quiere mencionar lo más horrible que tiene Macro, pero el Delta es asqueroso. Sí. Bastardearon el concepto inicial que tuvo porque... El inicial, el Macross original, digamos, hacía esta mezcla del triángulo amoroso con el tema de la idol. O sea, Macross fue como el inventor de la idol singer. O sea, todos los que ahora son fanáticos de Miku, bueno, agradezcanle a Lin Min y a Macross porque fue la que integró el modelo esto de idol. Y siempre Gundam no, Gundam es otra cosa. Siempre Macross trató de mantener estas premisas, digamos, pero con algunos con resultados fallidos. Macross 2 cuando salió quiso repetir esto, fue un total fracaso, lo borraron olímpicamente de la línea canónica, es como que nunca existió, y tuvo que venir Macross Plus a salvar el tema, porque ahí hicieron todo el trabajo impecable. Otra vez estaba el tema de la idol, otra vez el triángulo amoroso de recontra conflictivo. Claro, acá sí más el idol, la idol virtual, vamos a decir. Claro. Se implementó eso ya. Sí, y tenía un peso... Igual, ya se había visto la idol virtual, si no me equivoco, en Megazone 23. Sí. Que fue otros OVAs de mechas. Creo que los diseños fueron también de Mikimoto, el diseñador del personaje de Macross. Pero bueno, después hay toda una historia con Macross que algún día vamos a contar. Porque sí, es largo. Sí, porque los norteamericanos hicieron unos engendros ahí satánicos, Dios mío, que mejor olvidarlo. Pero digamos, resucitó Macross Plus, que era la onda de Macross, digamos, pero de una manera como correspondía. Claro. Y después se fue repitiendo con mayor o menor éxito. Macross Zero, Macross Zero, Macross 7, Macross Trash. Digamos, siempre estaba esta cosa de las idol por un lado, de los triángulos amorosos por otro lado, con la guerra espacial. Pero creo que a lo último ya decayeron. O sea, creo que con Delta fue como tiramos a la basura el concepto. Porque, por ejemplo, hicieron como los cazafantasmas. Claro que los protagonistas en la serie original, en la película original, eran hombres. Y después, ahora quisieron reemplazarlo lo último por mujeres. O sea, contar la misma historia, pero protagonizado por mujeres. Y acá en este Macross Delta hacen como esta idea de, viste que ahora quieren hacer todo con mujeres, todo protagonistas, todas mujeres, ¿viste? Y bueno, ese es... Que no está mal, no está mal, depende de cómo esté llevado, cómo esté manejado el tema, está bien. Ahora, no exageremos tampoco en la cantidad de series que tengan protagonistas mujeres, porque ahora ya desbancamos a todos los hombres como protagonistas y ya no hay serie que tenga... Y hay de todo un poco, pero igual que se enfocan en atraer cierto público y bueno, De todas maneras igual ese no es el problema. El problema es que los robots bailan.
bailan los robots. O sea, bastardearon tanto el asunto en ese Macros Delta, no diré todos los anteriores, pero en este por sobre todo, bastardearon tanto el asunto de los robots, que ya yo vi 2 o 3 capítulos, ya el primer capítulo era inmirable. Da un poco de vergüenza ajena. Da un poco de vergüenza ajena, y dije, voy a mirar 2, 3 capítulos más, pues por ahí cambio, por ahí era una mala sensación, una cosa equívoca que yo tuve. Impresión, claro, y errónea. no, después me salté así, esperé 6 semanas, miré así el capítulo 12 por ahí, y era la misma cosa, entonces dejámonos. Fue decepcionante. Lo que sí le pasó por contrario a Gundam. Ahora volvemos a retomar un poco lo de Gundam. Claro. Y salió los 4 ovas del Thunderbolt, que es una lástima porque cada ova creo que dura 10 minutos. Sí. Bueno, pero salvó un poco, digamos. Vamos a salvar un poco la franquicia. Y bueno. Sí. Que el Thunderbolt, el Gundam Thunderbolt es lo que tendría que haber sido este último macro, que no fue. O sea, porque si bien los macros siempre tomaban este asunto de las músicas, temas de por medio, porque siempre había una idol de por medio, claro, o siempre había una cantante por lo menos de por medio, el Thunderbolt toma algo de esto, y el protagonista, o los protagonistas, porque acá hay 2, o sea, tenés el protagonista y el antagonista, y ambos son protagonistas en realidad al mismo tiempo, y cada uno tiene su, ¿cómo se le dice? Su propio estilo de música a escuchar cada vez que pelean en las batallas. Creo que uno escucha medio sinfonía y el otro escucha cosas de jazz. Entonces entre la cosa de los dos está muy facha la banda sonora que tiene por medio, y obviamente es una historia que, como todos los otros Gundam, siempre termina o siempre se desarrolla muy tristemente, digamos, en claro, total. Sí, lo que Gundam toca mucho es el tema de generalmente la guerra entre las colonias y la tierra, y por lo general no hay bando bueno y bando malo, digamos, es la realidad de bandos enfrentados, y bueno, y los dos siempre pierden algo, o sea, siempre hay traiciones, hay un poco de todo, intrigas y demás. La guerra no es algo donde un bando gana y el otro pierde, siempre hay... Nunca va a haber un final feliz. Me acordé ahora también, hubo una secuela de Tenchi Muyo, me acuerdo. Sí. De Tenchi Muyo, que era con mecha. Ahora sí. Uno de los descendientes de Tenchi Muyo. Hablábamos de Bandrea, que era un mecha con harem, bueno, este es otro. Sí. Hay mucho, muy, muy bonito ahora. Bueno, pero dijimos que Gundam fue el que empezó un poco con el tema de los Real Robots. ¿Y cuál es el asunto de los Real Robots? Que a diferencia de los Super Robots, son simplemente máquinas, son como armas. O sea, no son ni buenos ni malos, ni son mágicos, ni son míticos. Ni tampoco tienen grandes batallas. No, son como un tanque, como un vehículo de guerra. O sea, depende quién lo pilotea. Puede servir tanto para hacer el bien como para hacer el mal, pero son simples herramientas. Y quienes tomaron este precepto para hacer una de sus series más emblemáticas fue el grupo Head Gear, que fue como un Dream Team, que allá por los 80 se juntaron. Estaba, si no mal recuerdo, Masami Yuki, que fue quien hizo el manga, estuvo Akemi Taka, diseñadora de personajes, estuvo Yutaka Izuuchi en el diseño mecánico, y ni más ni menos que Mamoru Oshii como director, que se juntaron y dijeron, queremos hacer algo con robots. Tiraron un par de nombres, un par de ideas, fue mutando y finalmente quedó como Mobile Suit Patrol. En realidad es un poco más largo. ¿De qué iba la...? En realidad me estoy confundiendo porque con Mobile Suit Gundam dije cualquier gansada con Patrol. Tiene otro nombre. No importa, la cuestión estamos hablando de Patrol, todo lo que importa. Después vamos a rectificar quizás. Sí, estoy poseído por Tomino, aunque está queriendo ser chivo encubierto. Bueno, la cuestión es que dijeron, vamos a hacer algo con mecha, vamos a hacer Patrol. ¿Y cuál es la onda de Patrol? Que Patrol es como la representación posta a posta del Real Robot. O sea, son totalmente máquinas que están ahí. Incluso a veces te da la sensación de que están por estar, ¿no? Claro, porque se pasan la mayor parte en el taller arreglándose, haciéndole chapa y pintura, lavándolo, que peleando o haciendo algo épico. Yo creo que es lo más parecido a mirar obras en construcción y cómo manejan topadoras y cosas por el estilo, porque tienen un montón de errores. Los que conducen los robots no son personas. Son falibles. Claro, sí, y tienen demasiadas fallas, tantas fallas que terminan provocando más problemas con los robots de que lo que terminan solucionando. Claro, ¿y cómo más o menos va la historia de esto? Bueno, yo creo que hay mucha gente que por ahí no conoce Patlabor. Estoy seguro que no. Sí, a pesar de que muchos la recordamos con mucho cariño, y a mí me parece genial muchas de sus obras, porque tuvo varias,
mucha gente no lo conoce. La historia básicamente cuenta un futuro más o menos cercano, donde obviamente con todo el tema del calentamiento global o eso, los polos se empiezan a derretir, sube el nivel del mar. ¿Y qué pasa? Como Japón es una isla que está rodeada de mar, empieza a ser invadida por las aguas. Entonces se inicia un proyecto llamado Babylon, donde intentan en la bahía de Tokio ganar espacio sobre el mar, o sea, hacer terreno firme sobre las aguas del océano. Bueno, que ya ahí sí, ya existe. Claro, existe, que los árabes empezaron a y Japón mismo también empezó a crear su isla. Claro, y como era un proyecto tan gigantesco, necesitaban maquinaria potente para llevarlo a cabo. Entonces se crean estos famosos labors. Los labors son estas máquinas que son, como dijiste, como tractores, como topadores, pero digamos. Claro, creo que hasta su mismo nombre lo dice, medio como máquinas laboradoras, por decirlo de alguna manera. O laburantes, máquinas laburantes. Unas máquinas bípedas. Claro. ¿Y qué pasa? Como estas máquinas son tan portentosas, también hay accidentes, o sea, hay una negligencia en el momento de utilizarla, o también hay gente criminales que la utiliza para hacer algún daño, cometer algunos desmanes ahí en Tokio. Y entonces, bueno, hay que detener a eso, y con que lo detenemos con otros labors. Claro. Y ahí se crean las unidades policiales, la unidad protagonista es la unidad 2, y se hace toda una especie de licitación para ver qué empresa va a desarrollar el robot que va a hacer los labor patrullas, o sea, los pat labor, y termina ganando la empresa Shinohara, haciendo los Ingram. Sí. Y ahí se siente un poco las bases. Aparece Azuma Shinohara, uno de los personajes, Noa Izumi, que es la protagonista, que le pone nombre a su mecha, Alphonse, que es el nombre de su perrito que se había muerto. O sea, vamos a decir esto, o sea, todo se trata de robot policías, así en general, a grandes rasgos, policía, que resuelven casos policiales que ocurren por ahí. Pero realmente yo creo que algo que me marcó mucho fue realmente la personalidad de los personajes. O sea, se enfocaba mucho en lo que era más que los robots, como te digo, la mayor parte de los robots estaban en el garage. La interacción entre los personajes, había personalidades muy interesantes, empezando por el capitán de la unidad 2, que era Kichi Goto, que si nos fijamos bien, me parece que es un descendiente o ancestro, según se mire, de ¿cómo se llama? Del maestro de Naruto, el instructor. Me estoy olvidando el nombre ahora. ¿Cómo Inosuka? No, el de la unidad 7. Kakashi. De Kakashi. Claro, Kakashi. Si ponemos a Kichigoto al lado de Kakashi, son es el típico capitán que le da lo mismo, pase lo que pase. O sea, como que tiene como una actitud así muy un poco decidiosa, pero realmente es muy agudo. Sí. Por eso mismo el capitán Goto recibe el apodo de Cuchillo Goto por los conocidos, porque realmente tiene una agudeza mental realmente sorprendente. Dijimos que tenemos a Noa Izumi, que es la que le puso nombre a su labor, Alphonse, que es la protagonista, que tiene como una relación entre que sí y que no con Azuma Shinohara, que es su técnico. Claro, su compañero y tal. Después tenemos a Yamasaki, que es este muchacho que tiene una especie de vivero donde planta tomates. Sí. Que termina siendo técnico, termina siendo el conductor de los vehículos que transportan labor, porque debido a su tamaño no entra en la cabina del labor. Sí. Era muy grande. Sí. Y tenemos a la capitana Nagumo, que tiene una especie de relación amorosa con el capitán Goto también. Claro, que es también como una especie de antagonista de Goto, porque mientras que Goto es un poco despojado, así medio dejado, pero agudo mentalmente, la otra es muy seria, demasiado seria, y es como que siempre está enojada con Goto por todo lo que hace, ¿no? Hay una relación ahí, amor-odio, una relación romántica ahí entre un poco nebulosa. Y había salido primeramente como OVAs, salió la película, salió la serie, y creo que lo que más recordamos creo que sin duda es la segunda película, porque realmente Patrol Labor 2, si alguien mira Patrol Labor 2, que fue dirigido por Oshii, es realmente el embrión de lo que va a ser la película de Ghost in the Shell. O sea, muchos de los elementos creo que pulió Oshii a lo largo de sus obras, muchos elementos, y en Patrol Labor 2, me estoy confundiendo todo, se ve como el punto culmine de su arte. Tiene muchas cosas que muchas semejanzas con Ghost in the Shell.
Los diálogos, por sobre todo. Los diálogos, los momentos de silencio, esta cosa que tiene Oshii de mostrar el entorno y la ciudad como un protagonista más. O sea, estos paneos por la ciudad. Cuando los personajes hablan, no es que él se centra en enfocar mucho a los personajes, la cara de los personajes o ángulos de los personajes, sino que mientras los personajes hablan siempre se muestra algún paneo de la ciudad, de un puente, de un río. Entonces como que te dispersa y a veces hasta te distrae. A veces te distrae un poco, y yo creo que también es la intención un poco de... Claro, incluso hay una escena muy recordada, creo que la escena más recordada de Patriots 2 de la película es la escena del barco mientras van por el río. Sí. Que se utilizó también en Ghost in the Shell, que es la escena de los canales, donde va por los canales. Realmente... Tiene muchas discusiones filosóficas. Claro. Que si te gusta Dragon Ball, que nos pasó ya... Sí, te va a aburrir. Sí, te va a aburrir asombrosamente. Pero si sos alguien que por ahí abarcas muchos géneros, te puede gustar la ciencia ficción, como te pueden gustar cosas de humor o demás... Patriots es genial porque lo contiene todo, o sea. Sí, hubo mucha discrepancia entre los fanáticos nomás por el hecho de que obviamente la película es diferente a la serie. Claro, la serie tenía mucho humor, era sí. netamente mucha comedia, y la película totalmente borra, marca plumazo. Marca Mamoru Oshii. Es Mamoru Oshii en toda su esencia, pero para mí sigue siendo una de las películas de anime recomendadísima. Sí, que tampoco está mal, o sea, ¿por qué yo voy a ver una serie después de una película y que la película sea lo mismo que la serie? Por ahí, qué sé yo, el tipo aprovechó y hizo algo un poco diferente, no quedarse a lo mismo. No, y además no es que tampoco pervirtió la obra original de otro autor, como podría pensarse con Ghost in the Shell. Uno podría decir, bueno, tomó la obra de Shirou y la deshizo a su gusto. Claro, por ahí no me imagino lo de Ghost in the Shell convirtiéndolo a algo de humor. Ahí yo te lo igual tenía permiso porque Oshii se juntó con Shirou y le pidió permiso para hacer lo que él quería. Y Shirou le dijo, bueno, mandate y haz lo que querés. Que la obra original tenía algo de humor, está bien, digo, claro. el Ghost in the Shell en el manga, digo, pero en Patriots no se puede discutir nada porque fue obra de Oshii, o sea, desde el inicio Oshii estuvo involucrado en el proyecto de Patriots. Y además para eso ya estaba la primera creo que era un poco más cercano a lo que era la serie. Sí, un poquito, ni tanto tampoco, pero sí, tenía unas cositas, pero la 2 supera con creces lo que fue la 1 en todo sentido, en el sentido técnico. Sí, o sea, estuvo bien ver otra cosa, ver algo diferente de lo que ya era Patriots. Estuvo muy bueno. Sí. Otra de los que entran por ahí en ese rubro de los Real Road, por ejemplo, fue Gazaraki. Gazaraki lo llevamos a ver por Locomotion. Fue una de las series que por ahí mucha gente no soportó ver porque era muy lenta, tenía mucho trasfondo político, se abocaba mucho. O sea, lo que podemos decir era denso. Era denso, era muy denso. Y era como una especie de réplica de lo que fue la guerra del Golfo. O sea, la ambientación de la historia iba por ese lado. Pero técnicamente era una muy buena serie. No, vos me estás diciendo esto y no sé por qué yo estoy recordando lo inverso, a lo que sea muy denso y muy... ¿Cómo es que se disfrazaba de peluche? Bueno, ahí también tenemos que decir que también tuvo sus 2 temporadas fueron dispares. Fue Full Metal Panic. Sí, Full Metal Panic. No confundir con los hermanos. No, que ese es el Alchemy, Full Metal Alchemy. No son alquimistas. Son Full Metal Panic, que está basado en una serie de novelas que tuvo el Fumofu, creo que fue el que más recordamos. Que fue el que tenía el condimento de la comedia. De la comedia un poco, sí. De la comedia, y bueno, después tuvo en realidad tuvo 3 temporadas. Tuvo una primera que no era tan cómica, la segunda sí era cómica. Y tuvo unos ovas. Bueno, pero después tuvo una tercera temporada que esa sí no la vi, que esa la vio ya mi hermano, y que volvió a ser un poco una serie un poco seria, ya con cosas un poco trágicas de por medio, o sea. Sí, en realidad lo que era el tema del argumento era un poco turbio, bélico, por ser todo, porque el protagonista era un soldado de unos que 16, 17 años creo que. Destinado a proteger a una chica que estaba buscada por ciertas organizaciones para sacarle una información que tenía dentro de su cerebro, se utilizaba para crear unas máquinas de destrucción masiva. Sí. Así que tenía momentos trágicos, momentos dramáticos, no todo era risa nomás. Y bueno, y yendo más hacia otro extremo, por ejemplo, Gurren Lagann. Ese ya es el extremo ya de lo que es robot gigante, lo que uno puede hablar de robot gigante es eso. Sí, bueno, también está Star Driver, el chico
que era una especie de Marjorie Jones. Dios mío. Pero, ¿te acordás de? No, sí. Bueno, pero sí, yo digo, pero lo de Gurren Lagann es como que retoma las cosas más clásicas y las reúne todas en una sola. Que yo es raro que yo esté hablando de Gurren Lagann, pero no la vi. Bueno. Voy a admitir, pero no la vi, pero conozco la serie porque me la han contado y porque he visto tráiler y demás, y me queda pendiente de eso porque realmente es una serie que yo entiendo vale la pena y es un icono también de la animación como del género en sí mismo. Porque no quiero deschavar demasiado, pero realmente es muy grande. El robot del final es muy grande. Sí. Es muy grande. Es muy grande. Sí, bueno. Dije muy grande, vuelvo a repetir, es muy grande el robot. Hay casos sí que se van un poco del tema con las proporciones de los mechas. Pero creo recordar también, me parece que otros títulos como Fafner, por ejemplo, que tuvo 2 temporadas un poco muy separadas. Una creo que a mediados del 2000 y pico y otra más cercana, ahora como 10 años después. Que pasó medio desapercibido, pero también tenía sus cositas interesantes. Creo que hace poco hubo otra serie que era Heavy Metal, me parece que se llamaba. Pero suelen pasar desapercibidos, como te digo, es un género que por ahí no encuentra mucho nicho ahora, tuvo su momento, y a menos que le den una vuelta de tuerca como lo hizo Eva, o por ahí Gurren Lagann, que con todo ese histrionismo y la animación hay que acordarnos, los que no saben, la gente que hizo Gurren Lagann es la que hizo Kill la Kill más adelante, entonces se ve un poco vamos a mencionar la dinámica de después vamos a mencionar series super bizarras y vamos a mencionar Kill la Kill, pero por ahora dejamos ahí en el incógnita que es el Kill la Kill. ¿Será bizarro? No. Pero o sea, hubieron muchas series, pero la mayoría pasó ahí sin ton ni son. Quedaron en Big O, por ejemplo, Gao Gaigar, Dangayo. O sea, hay muchos títulos que se refieren a mechas gigantes. Sí, que siempre por ahí terminan en una primera temporada y después ya no tienen continuación. Sí. Algunas por suerte no tienen continuación. Claro. Como te decía, a menos que venga algo a darle otra vuelta de tuerca, cambiar un poco los aires y darle un lavado de cara, por ahí es como que no mueven mucho la avispero y no generan demasiado hype hoy en día. Estamos esperando que haya una resurrección del género, como siempre nosotros, con la esperanza. Pero va a pasar, o sea, todo tiene su temporada, todo tiene su regreso en algún momento, digamos. Kamisama Doll tuvo algo así que era semejante a mechas, pero no sé si podrían definirse como... Hay una fusión entre mechas, Pokémon, Digimon y bueno, qué sé yo, cosas que invocaban, ¿verdad? Bueno, creería que más o menos a grandes rasgos de mechas. Sí, queríamos hablar nomás de cómo nos olvidamos del género de mechas. Claro, claro. La intención era eso, hablar de que nos habíamos... Y queríamos hacer corto esto, pero de nuevo se nos fue un poquito las manos. Yo creería que ya vamos medio casi por la hora. No sé tanto, ¿no? Yo creo que media hora, ¿no? Pero bueno, recordamos un poco los mechas porque queríamos recordar, siempre nos gusta recordar cosas de nuestra infancia. Sí. Y seguramente nos olvidamos de un montón. Por ejemplo, Voltron, Sí. que me olvidé de mencionar, que Voltron ahora tiene muchos posteos, por ejemplo, en redes sociales como Tumblr, porque tuvo una versión de Netflix, una versión remozada, que es una nueva versión, pero como readaptando la versión original, digamos. Como los personajes readaptados, digamos, rediseñados, y cambiando un poco la historia y con algunas cosillas interesantes. Llegué a ver ahí los primeros episodios para ver de qué iba como fue algo así, onda. bueno, sacando no es de robot ni de mecha ni nada por el estilo, pero tipo los Thundercats, que tuvo como su reversión, claro. Vendría a ser exactamente. Y estaba interesante, como te digo, tiene bastante repercusión en ciertas redes sociales por una cuestión de ciertos personajes ahí que tienen relaciones extrañas, complicadas y algunos que tienen algunas características bastante destacables. Y nada, era simplemente hablar de eso, acordarnos un poco, hablamos de los Real Robot y los Super Robots. Ni siquiera ahondamos demasiado en los detalles porque creo que algún día da para, como mencionamos macros por arriba, algún día está bueno contar sobre... Sí, o sea, hacer bien una reseña de historia, de personaje un poco, porque decir macro está bueno, no dice nada al final. Claro. No.
Más que nada macro, en realidad, hablar de Robotech, de lo que fue. También, de sí, sí, eso es el inicio lo que dio comienzo acá, por lo menos de este lado del mundo, con el nombre Robotech, ¿no? La serie de macros. Esa cosa inventada ahí, pero bueno, es mejor dejar en el olvido. Sí, da para hacer capítulos enteros sobre la serie sola, digamos, es muy largo para mencionar todo. Sí, así que yo creo que ahí cerramos. Yo, por lo menos de mi parte, si quedan cosas en el tintero, después vamos a indagar un poco y vamos a traer en otro momento para charlar un rato sobre eso. En todo caso, si después ustedes, gente, quieren proponer algo para que nosotros mencionemos, claro, como que dejemos de hablar, que nos callemos. Sí, también. Quieren escuchar el sonido ambiente. No, pero la idea es eso. Nosotros un montón de cosas dejamos, nos olvidamos. O sea, cuando empezamos la idea era tener unos apuntes y dar unos datos técnicos, pero después dijimos, vamos a hablar nomás y vamos a dejar cosas fuera y solo la que nos acordamos. Así que si quedan cosas afuera y alguien quiere mencionar y hablar una próxima ocasión, bienvenido sea. Y estará invitado también para el programa. Sí, vengan, le esperamos acá con galletitas y mate. Sí. Bueno, por lo pronto de mi parte es todo. También de la mía. Yo soy Nix. Yo soy Gustavo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.